Esdras capítulo 5, versículo 2 al versículo 5. Si usted lo tiene, me puede decir amén. Esdras capítulo 5, versículo 2 al versículo 5. Y vamos a meditar sobre el tema: la obra del Señor enfrenta influencias negativas. La obra del Señor enfrenta influencias negativas. Dice la palabra del Señor: entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. El Señor añada bendiciones a su santa palabra. ¿Cuál es el contexto de este pasaje que hemos leído nosotros, hermanos? Para que nos ubiquemos y entendamos entonces esta porción. El contexto lo tenemos en el versículo 1, ¿verdad? Que ahí hemos estado enfrascados varias semanas, ¿verdad? Estudiando, pero dice la palabra: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. El Señor tuvo que mandar al pueblo de Israel a dos profetas, Ageo y Zacarías. ¿En qué tiempo? En el tiempo donde el pueblo de Israel se había acomodado, ¿verdad? Recuerde que el rey Artajerjes había dado orden de parar, ¿verdad?, la reedificación del templo que hacían los israelitas, por lo cual los judíos decían: entonces no ha llegado aún el tiempo que la casa del Señor sea reedificada. Y hemos estado estudiando precisamente, ¿verdad?, sobre este pasaje muy importante. Y fíjense, hermanos, cómo es que en ese periodo, cuando ya había cierta comodidad, es donde el Señor manda a estos profetas, y Ageo viene diciendo un mensaje específicamente: meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Y qué van a meditar? Porque las cosas no están saliendo bien. Así que en ese contexto vemos entonces acá que el Señor ha enviado, ha dado una palabra, ha dado un mensaje, y ahora vamos a ver del versículo 12 en adelante, en primer lugar, la reacción de los líderes del pueblo de Israel. ¿Cómo reaccionaron los líderes? Recuerde que un grupo de aproximadamente 50,000 judíos habían regresado a Jerusalén por orden de Ciro, rey de Persia. Y el propósito específico era reedificar el templo, la casa del Señor que estaba ahí en Jerusalén. Ahora, ese grupo de judíos habían venido bajo el liderazgo de Zorobabel, hijo de Salatiel, y el sumo sacerdote Jesúa, hijo de Josadac. Ellos eran los líderes del pueblo. Y vea usted lo que dice en el versículo 2. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Si nosotros vemos a Ageo, no perdamos Esdras, pero en Ageo capítulo 1, versículo 12 al versículo 14, vamos a ver precisamente cómo es que también vemos lo mismo, cómo ellos reaccionaron ante el mensaje de Ageo. Y dice en Ageo capítulo 1, versículo 12 al 14: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, fíjese, oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, cómo le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová,
habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Qué lindo esto. Ante el mensaje de Ageo, la reacción de los líderes, en primer lugar, oyeron la voz del Señor, oyeron la palabra, atendieron al mensaje que Dios les estaba mandando por medio de estos profetas. Frente al mensaje de Dios enviado por el profeta Ageo, primero oyeron, prestaron atención. Hermanos, el Señor nos exhorta a nosotros, vez tras vez, a oír, a estar atentamente escuchando la palabra. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 1, dice la palabra del Señor de esta manera. En Deuteronomio capítulo 4, en el versículo 1. Dice la palabra de Dios de esta manera: ahora pues, oh Israel, ¿qué dice ahí, hermano? Oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Dice: oye, Israel, oye. ¿Y qué venimos nosotros, hermanos, a la iglesia, a la casa de Dios? Venimos a adorar al Señor a través de las alabanzas. Le venimos a ofrendar para nuestra bendición. Pero también, hermanos, el tiempo que es sumamente importante es este, donde venimos a oír la voz del Señor. Y por eso es nuestra responsabilidad predicar la Biblia, la palabra del Señor, para que oigamos qué Dios tiene que decirnos a nosotros. Y es ahí donde viene el trabajo del enemigo, porque cuando nosotros estamos aquí, entonces vienen las distracciones. Los niños, de repente su hijo comienza a llorar y ya perdió la concentración. ¿Es porque ahí está el niño llorando? Fíjese qué tremendo. De repente los buses, ¿se ha fijado que en la predicación siempre un bus y que no puede dar la vuelta, mi hermano? Y ahí se queda trabado. Y si no, de repente pasa una manifestación y un gran espectáculo, hermano, ahí, ¿verdad? Y ponen sonido que va en un carro, ¿verdad? Y a la hora de la predicación, o si no, pensamientos. Y la sopa de pata, ¿cómo estará? ¿De veras serán que se lavaron los pies los jóvenes? Uno ya comienza a pensar, ¿verdad? Ahí. ¿Por qué? Y mientras tanto el mensaje, el predicador está hablándonos, meditando la palabra del Señor. Pero hermanos, cuando nosotros vengamos a la casa de Dios, mire, hay un versículo muy interesante en Eclesiastés. Por favor, yo voy a suplicar que busquemos este pasaje en Eclesiastés. Vamos a ver lo que dice la palabra en el capítulo 5, en el versículo 1. Mire lo que dice la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 5, versículo 1, hermano. Si no lo encuentra, no se preocupe, yo se lo voy a leer. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más. ¿Para qué dice la palabra? Para oír, que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Acércate más bien a oír, a prestar atención, a escuchar. ¿Sabe, mi hermano? A veces hay ciertos lugares, ¿verdad? A lo menos donde estamos ubicados, donde fácilmente se distrae uno. Fácilmente se distrae.
¿Por qué nosotros no abrimos esta puerta? Fíjese que tenemos que abrir la puerta. Tenemos que abrirla, pero esta puerta la mantenemos cerrada. Porque si nosotros la abrimos, hermano, ahí todos ustedes, de repente va pasando. Los mangos twist. Y de repente los bolitos por ahí, que están peleando. Y no los chuchos. Se quita la concentración. Pero ¿qué dice la palabra? Oye. ¿Qué hicieron ellos? Oyeron. Ahora, aquí hay un peligro, hermanos. Aquí hay un peligro serio. Porque el apóstol Pablo habló de los postreros tiempos. Y vamos a ver cuál va a ser la actitud de las personas en los postreros tiempos. Y yo creo que estamos en los postreros tiempos. Vea lo que dice 2 de Timoteo capítulo 4 en el versículo 3, por favor. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4 en el versículo 3. Dice la palabra. Ya lo tenemos, hermanos. Porque capítulo 4, versículo 3 de segunda de Timoteo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? La que usted tiene en sus manos, la palabra de Dios. Ahí está la sana doctrina. Sino que teniendo comezón de ¿qué? De oír. ¿Y qué es comezón? ¿Qué entiende usted por comezón? No es requesón, hermano. ¿Qué? Picazón, ¿verdad? Es decir, algo que desespera, que está ahí, que entonces tiene una comezón de oír. Entonces, ¿qué va a pasar? Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y va usted a hablar y va a ver, hermano, cómo es tanta persona, tanto predicador hablando. Pero la pregunta es, ¿qué hablan? ¿Qué hablan? En una iglesia en Kansas City, contó el pastor Jeff Adams que por 2 años había llegado un grupo de hermanos a la iglesia. Se sentaban, oían, se iban. 2 años consecutivamente. Ellos estaban haciendo un estudio y al cabo de 2 años hablaron con el pastor y dice: pastor, nosotros venimos aquí. Ya se hablaron con él, se identificaron y le dijeron: en la ciudad nosotros hemos estado haciendo un estudio. ¿Cuántas iglesias están predicando la Biblia, la palabra de Dios? Y el resultado que hemos visto es que esta iglesia, la iglesia suya, le dijo allá en Kansas City, es la única iglesia que se está enseñando la palabra de Dios, la Biblia. Cuando el hermano compartió eso, yo me puse a pensar, si en Kansas City solamente la iglesia donde el hermano Jeff está pastoreando, solamente ahí se está enseñando la palabra de Dios, en las demás iglesias, ¿qué se están enseñando entonces? Y son iglesias evangélicas. Son iglesias evangélicas cristianas. Pero ¿qué están hablando? ¿Qué están ministrando? Es la pregunta. Tenemos 14 radioemisoras cristianas. Y hay mensajes y tras mensajes, hay canales de televisión, pero ¿cuántos estamos predicando la palabra del Señor? Vendrán maestros que se amontonarán, dice el apóstol Pablo, y apartarán, dice el versículo 4, de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Qué tremendo. Se van a apartar de la verdad del oído. La gente tiene comezón de oír,
Pero ellos van a aprovechar ese comezón de oír para apartar el oído de la verdad, que la gente no oiga la verdad, sino que enseñen entonces las fábulas, dice el apóstol Pablo. El peligro es de oír, pero no de obedecer la palabra de Dios. Y esto fue algo que el profeta Ezequiel profetizó en el capítulo 33. En el versículo 30. Ezequiel capítulo 33, versículo 30, dice la palabra del Señor de esta manera. Fíjese lo que dice: y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras. ¿Y qué va a pasar? Y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos andan en pos de su avaricia. He aquí que tú eres a ellos como un cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y entre paréntesis dice, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Yo creo que esto es lo que estamos viviendo en la actualidad, en su mayoría de veces. La gente se reúne, la gente llega como pueblo de Dios, hacen halagos con sus bocas. Venga el profeta como cantor de amores, que habla bien, lo felicitan. Buen mensaje, pastor. Me gustó su mensaje. ¿Qué mensaje el que el Señor le puso? ¿Cómo el Señor le usa? En una ocasión, en el pasaje donde nosotros vivíamos cuando yo era pequeño, yo recibí una gran lección. Nunca se me olvida. Yo era un jovencito y llegó un predicador. Mi padre había prestado la casa comunal y ahí hacía culto a mi padre. Entonces él invitaba a predicadores, y ese predicador que llegó predicó la palabra de Dios. Y fíjese, hermano, que al final yo era un muchacho y me acerqué a él y le di la mano y lo felicité. Lo felicito, pastor, le dije. Me gustó mucho su mensaje. La mayoría de veces los pastores dicen, bueno, gloria al Señor. Pero no fue el caso de este pastor, sino que me dijo, ¿así te gustó? Me dijo. Sí, le dije. ¿Qué parte del mensaje te gustó? Me dijo. Y comencé a pispilear como sapo en tomatera. Todo, le dije. Todo el mensaje estuvo bonito. Ahora, ahorita mismo no me acuerdo de qué predicó. Solo me acuerdo de esa conversación y dice, todo. Entonces vivámoslo, me dijo. Ponerlo en práctica. Con permiso. Y yo dije, qué interesante. Qué interesante, ¿verdad? Y dice acá, van a oír. Van a hacer halagos. Les va a gustar. Pero no van a poner en práctica. No van a... ¿Cuánto de lo que estamos oyendo lo estamos poniendo en práctica, mi hermano?
No lo van a poner en práctica, dijo aquí el profeta Ezequiel. Hermano, Dios espera una respuesta cuando envía un mensaje por medio de sus siervos. Y solo hay dos caminos. O le obedecemos a Dios o le desobedecemos al Señor. El domingo anterior estuvimos hablando lo que el Señor nos enseñó a nosotros sobre la necesidad de edificar nuestra vida espiritual. ¿Cuántos de nosotros oímos esa palabra? ¿Y cuántos de los que oímos esa palabra obedecimos la palabra? ¿Qué hicimos con el mensaje del domingo anterior? ¿Qué decisión tomamos con lo que oímos? ¿Qué cambios han habido en nosotros por esa palabra? Me temo que quizás hasta ni nos acordamos de que predicamos el domingo anterior. Es importante obedecer la palabra que estamos oyendo. En Mateo capítulo 7, el Señor nos exhorta de una manera muy linda, muy maravillosa. Dice en Mateo capítulo 7, en el versículo 21. Si usted lo tiene, me puede decir amén. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es el que dice, es el que actúa conforme a lo que dice. Es aquel que está poniendo en práctica. Es aquel que está llevando a su vida la practicidad de la palabra que está recibiendo. Y dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No es porque profetiza, no es porque hace milagros, no es porque echa demonios, el cual nosotros tenemos la garantía de que se va a ser salvo. No es por eso. Y el Señor aquí lo está diciendo también porque en su contexto vemos nosotros cómo es que los 12 discípulos, uno de ellos también hacía milagros, también echaba fuera demonios, también hacía sanidades, pero no fue salvo Judas Iscariote. No es el que dice Señor, el que hace la voluntad de mi Padre. Por eso el Señor va a presentarnos una gran enseñanza en el versículo 24 de Mateo capítulo 7. Y dice la palabra, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero dice la palabra del versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Qué tremendo. ¿Cómo está edificando usted? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Y el que edifica sobre la roca es el que oye la palabra y la está poniendo en práctica. El que edifica sobre la arena es el que oye la palabra, por aquí le entró, por aquí le salió y no hizo nada. No pone en práctica la palabra. Entonces dice, los dos van a enfrentar dificultades de la vida, van a venir problemas, van a venir adversidades, van a soplar fuertemente contra su vida, pero aquel que está oyendo la palabra y la está poniendo en práctica va a permanecer firme en su decisión con Jesucristo.
¿Cuántas personas se desaniman? ¿Cuántas personas se desinflan? Tiran todo, tiran la toalla, ya no sigo. ¿Por qué? Están oyendo, pero no están llevándolo a la práctica, la palabra de Dios. Por eso se van, por eso caen, por eso se desaniman, porque solamente oyen la palabra. Pero así como entramos, así salimos y nos vamos. 20 años de estar oyendo la palabra, pero ¿cuánto de eso estamos poniendo en práctica? El Señor espera, hermanos, que así como Zorobabel y Jesúa, cuando oyeron la palabra, se levantaron y reedificaron la casa de Dios. Ellos obedecieron al Señor. Qué lindo eso. Obedecieron. Pero en segundo lugar, vemos en Esdras capítulo 5, el pasaje que estamos estudiando, que ellos fueron cuestionados por su decisión de reedificar la casa del Señor. Vea lo que dice el versículo 3 y versículo 4. En aquel tiempo vino a ellos Tanai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y le dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? En aquel tiempo, dice la palabra. Ese tiempo era cuando habían tomado la decisión de darle prioridad a la reedificación de la casa del Señor. En aquel tiempo es aquel tiempo cuando han obedecido al Señor y han oído la palabra de Dios por medio de los profetas. Entonces decidieron trabajar en este proyecto. En ese tiempo, Tatnai, ¿quién es él? Gobernador del otro lado del río, una persona de influencia en el imperio medio persa. Y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron dos cuestionamientos. La primera: ¿quién les ha dado orden a ustedes para levantar esta casa y edificar sus muros? Inmediatamente comenzaron a edificar, a darle prioridad, a obedecer al Señor. Entonces llegaron estas personas influyentes, pero negativamente. ¿Quién les ha dado orden a ustedes de reedificar esto? Y otra pregunta: ¿cuáles son los nombres de los que hacen este edificio? No reconocieron la casa de Dios, no le dijeron el templo de Dios, este edificio, esta casa. ¿Quiénes son los que están al frente de esto? Tatnai era identificado como gobernador del otro lado del río, pero Setar-Boznai, cuyo nombre significa, fíjese, Mitra es libertador. Eso significa Setar-Boznai. Mitra era un dios persa y la religión del misterio dedicada a adorarlo. Mitra era considerada por los persas como mediadora entre la humanidad y Aura, que era otro dios, el dios luz. Y ellos creían que ese dios venció el mal y le proporcionó vida tanto animal como vegetal a la humanidad. Es decir, creían en un dios creador de la naturaleza. Los romanos identificaron a Mitra con el dios Sol. Y de todas las religiones de misterio, el mitraísmo se convirtió en el rival más importante del cristianismo, porque compartían algunas características externas en su creencia. Entre ellas, las más destacadas son: estas personas creían que el 25 de diciembre fue el nacimiento de Dios. ¿Y qué creemos? ¿Qué cree el cristianismo? De que el 25 de diciembre es el nacimiento de Jesús. Fíjese. Además, ellos, el mitraísmo, creía que el domingo era un día sagrado. El cristianismo, que cree que el domingo es el día del Señor. Lo apartamos para el Señor. El mitraísmo creía en un bautismo. El cristianismo cree en un bautismo. El mitraísmo tenía una comida sagrada. El cristianismo también tiene una santa cena.
que a propósito el día viernes, cada último viernes de mes, tenemos Santa Cena. Este viernes tuvimos un tiempo maravilloso. Tenían una ética categórica. Y el cristianismo tiene su ética, su vocación, que lo distingue también entre las demás personas. El mitraísmo creía en un juicio final, donde el individuo será destruido con fuego. ¿Y qué cree el cristianismo? Que va a haber un juicio final, donde las personas que no conocen al Señor serán llevadas a un lago de fuego y condenadas. Entonces, estas personas influyentes vinieron a cuestionar a los judíos, a esos judíos que hacían la obra de reedificación del templo del Señor. Fíjese, no fue antes. Mientras ellos estaban diciendo, aún es el tiempo de edificar, no se presentaron. Nomás comenzaron a obedecer a Dios y a reedificar la casa del Señor. Entonces comenzaron los cuestionamientos de parte de esas personas influyentes. Hermano, cuando usted decide así de plano darle prioridad a la reedificación de su vida espiritual, entonces vendrán personas influyentes en su vida. Cuando usted decide, he vivido una vida mediocre en el cristianismo, pero ahora yo quiero consagrar mi vida. Yo voy a comenzar a darle prioridad a edificar mi vida espiritual. Voy a comenzar a reunirme los días domingo en la mañana, domingo en la tarde, miércoles a media semana. Voy a comenzar a hacer mi devocional personal. Hablan de un discipulado. Me voy a hablar con una persona que me pueda estar discipulando porque yo quiero crecer. Y cuando usted dedica su decisión y su prioridad en ese compromiso con el Señor de poder crecer y de poder edificar su vida espiritual, entonces vienen los cuestionamientos. ¿De quiénes? De personas influyentes en su vida. ¿Y qué es lo que van a cuestionar? Inclusive personas que piensan como usted, así como ellos. Personas que piensan igual que usted. Se van a acercar a cuestionar esa decisión que usted ha tenido en darle prioridad a la vida espiritual. Y van a acercarse. ¿Por qué ya no salís con nosotros? Chica, está bien que seas cristiano, pero tenés derecho a divertirte. Los cuestionamientos. Está bien congregarte, pero no ser fanático. Una señora estaba haciendo step una vez y yo le hablaba de Jesucristo. Y ahí habían varias personas también, ¿verdad? Y me dijo, es que vos, me dijo, vos sos loco iglesia, me dijo. Hay gente que piensa que somos fanáticos, porque estamos dándole prioridad a nuestra vida espiritual. No, está bien que vayas el domingo, hombre, pero eso dirá en la tarde, pero si dirá el miércoles. No, me hace fanatismo. Eso es ser loco iglesia. ¿Quiénes van a comenzar a presionar? Personas influyentes en su vida. Pero no son influencias para bien. Mire, cuando uno está no consagrado al Señor y no dándole prioridad a su vida espiritual, nadie se acerca. Todo está bien. Nomás usted comience verdaderamente a querer vivir como el Señor manda, entonces vienen los cuestionamientos. Familiares. Chica, hombre, comenzar a decir, solo en la iglesia pasa, hombre. Mejor llévate la cama. Allá ponela, hombre, allá viví. A un hermano dice que le dijo una hermana de carne, vos le dices, como que sos ratón de panadería, le dijo. Que solo ahí, hombre, solo ahí. Amigos, inclusive creyentes de la iglesia, ¿se da cuenta cómo se distraen? Amigos de la iglesia, hermanos mismos de la iglesia, influencias negativas que se acercan a su vida no para bien, no para su edificación, que se acercan a su vida no para animarlo a seguir adelante. Hermano, qué bien, lo veo trabajar en el Señor, lo veo servir, lo veo en esto, lo veo involucrado, le felicito. No, chica, vos ya te estás volviendo aburrido. Ya te está lavando el cerebro el pastor. No, hombre, calmala, men.
Ahí los cuestionamientos. Ahí las personas de influencia en su vida. Qué tremendo. Mucho cuidado. Lo pueden desanimar. Lo pueden desviar de su decisión de edificar su vida espiritual. Lo pueden desviar de estar en la palabra de Dios, en la oración, el congregarse regularmente, el estar involucrado en un ministerio. Desviándole. En ocasiones van a tratar de desanimarlo para que usted desista de edificar su vida espiritual con críticas. Van a haber críticas. Lo van a criticar. Pero si alguien está decidido, tiene que seguir adelante. O lo van a calumniar. Una calumnia. ¿Para qué? Para desanimarlo. Para que ya no siga edificando su vida espiritual. No, para que ya no. Ay, mejor voy a ir solamente el domingo en la mañana y nada más, pues va. Está bien. No hay ningún problema. Una cosa me he dado cuenta en mi vida espiritual, hermano, porque yo vengo en esto de la edad de 5 años. Tengo 47, voy a cumplir ya, en agosto. Mi número de camisa es 16. No, broma. Fíjese. Yo vengo de los 5 años en esto. Y una cosa sí estoy bien seguro y lo voy a decir con propiedad. El que comenzó en usted la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, mi hermano. La va a perfeccionar. Yo era una persona problemática, difícil. Un niño problema. El pastor Brubel dijo: sáquenlo de las clases de escuela dominical. Prefiero perder, dijo, una y no 30, porque una manzana podrida, dijo, pudre los demás. Yo era la manzana podrida. A mí mi madrecita, con toda razón y con toda justicia, le decía a mi papá: llévate a este cipote vos, le decía, porque yo no lo aguanto, le decía. Y yo haciéndome el dormido, mi hermano, ahí. Esta vieja, decía yo, ya está diciendo mi papá. Y ya llegaba mi papá: levántate, me decía. Gran pepino que llevaba en la boca yo. Porque ya me iba a ir con él, porque con él la cosa era diferente. Con él una palabra, nada más. Yo guarde que le vamos a decir: mira vos, ja, o mira papá. No, mire papá. Y si él decía: quédate sentado ahí tenía que estar. Eso no me gustaba a mí. El Señor da a los padres que uno necesita también. Entonces, en mi vida cristiana, mi hermano, el Señor ha ido haciendo esa obra. Y falta mucho todavía. Dice que la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. A mí, hermano, no me preocupa ese jovencito que viene, de repente ya no viene, ¿verdad? Y de repente está, ya lo va a traer el Señor. Es hijo de Dios, la semilla está ahí. La semilla está ahí. Estaba un hombre con un rifle en los Estados Unidos, y ahí acostumbran irse a los bosques, a los parques a cazar, y entonces dispara a un venado, y el venado salió corriendo. Entonces él se queda tranquilo, el Señor, y le dice el que le acompañaba: fallaste, le dijo. No fallé. No fallé. La bala está puesta en el venado. Pero el venado salió corriendo y él siguió caminando tranquilo. Más adelante allá estaba el venado. El Señor pone la bala en el corazón. El Espíritu Santo. Paz. Nuestra meta como padres es que acepten a Jesucristo en su corazón. Y media vez lo acepten, ya está la bala ahí. El venadito va a andar ahí, el venadito. Ahí va a andar todo inmaduro. Pero el Señor dice: pero la bala está allá. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Mire qué cosa más maravillosa, mi hermano. Sí que no importa, ¿verdad?
El Señor va a ir perfeccionando, el Señor va a ir trabajando esos corazones. Y una tercera cosa que vemos en este pasaje, entonces, es cómo enfrentar a esas personas influyentes, hermanos. Porque a veces son familiares, ¿verdad? No sabemos cómo enfrentarlos muchas veces. Son de gran influencia en nuestra vida, no queremos lastimarlos. Quizás pueden ser padres, cónyuges, parientes, amigos, hijos, etcétera. ¿Cómo enfrentar? A veces uno termina cediendo a sus peticiones insistentes y pierden el propósito trazado de establecer su vida espiritual. ¿Cómo enfrentarlos, hermanos? En este pasaje nos dice cómo enfrentarlos. En primer lugar, no responda nada. Dos cuestionamientos se hicieron en el 4 y en el 5. Perdón, en el 3 y en el 4. Y vea lo que dice el versículo 3. En aquel tiempo vino a ellos Tanai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos. ¿Qué respondieron ellos? Bueno, mire, nosotros tenemos al Señor pues con nosotros, y el Señor nos ha mandado a través del profeta Ageo y también el profeta que Zacarías, para que nosotros levantemos. Tenemos la orden. No. ¿Quién les ha dado orden a ustedes? No respondieron nada. ¿Quiénes son los nombres de los que tienen a cargo este edificio, de levantar este edificio? No respondieron nada. Así que lo primero, hermano, que cuando vienen personas influyentes en su vida, tratando de desanimarlo, apartarlo, de que usted no continúe edificando su vida espiritual, no le responda nada. Nada, no tiene nada que decir. Es un momento de callar. A mí me encanta, y no tenemos el tiempo para leer este pasaje, pero cuando Jesús estuvo frente a Herodes, Herodes le hacía muchas preguntas. Y dice la Biblia, y Jesús no respondió nada. No dijo nada. Nada. Entonces, todo lo que usted pueda decir no lo va a convencer. No, es que mira, hijo, yo estoy ahí porque de mi relación con Dios depende la bendición de Dios para mi vida. El que tú tengas universidad, el que tú tengas comida. Ah, no, hombre, si es que eso es porque vos trabajás, pues. Todo lo que podamos decirle a una persona que está influenciando negativamente nuestra vida no lo va a convencer. Por lo tanto, no hay que decirles nada, mi hermano. Hay que oírles y nada más, punto, callar. Pero además ellos se mantuvieron en su decisión de reedificar el templo del Señor. Vea lo que dice el versículo 5. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar. Qué lindo esto. Se mantuvieron en su decisión de poder seguir levantando, reedificando el templo. Manténgase en su decisión, hermano, de edificar su vida espiritual, de trabajar edificando su vida espiritual, creciendo en el conocimiento del Señor. Si usted ha decidido darle prioridad y edificar su vida espiritual, manténgase en esa decisión. Siga adelante, no vuelva atrás. Este versículo sí lo vamos a leer, porque es muy importante. Capítulo 9 de Lucas, versículo 62. Si alguien lo tiene y lo quiere leer, yo se lo voy a agradecer. Así con voz de trueno, ¿verdad? En Lucas capítulo 9, versículo 62. Veamos ahí quién lo va a leer. Amén, hermanita. Muchas gracias, hermano. Ninguno que poniendo su mano en el arado vuelve a ver para atrás no es apto para el reino de los cielos. Si usted y yo hemos decidido edificar nuestra vida espiritual, mantengámonos en esa decisión. No voltear a ver para atrás. Y deje, en tercer lugar, que el Señor respalde su decisión.
Me gusta mucho lo que dice en el capítulo 5, versículo 5 de Esdras: mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos. La nueva traducción, la nueva versión internacional traduce este versículo de esta manera: pero como Dios velaba por los dirigentes judíos, no los obligaron a interrumpir el trabajo. Como Dios velaba por los dirigentes judíos, Dios velaba sobre ellos, tenían el respaldo del Señor, y por eso no los obligaron a interrumpir el trabajo. Cuando usted se mantiene en su decisión de edificar su vida espiritual, usted goza del respaldo del Señor, y nadie se va a atrever a interrumpir la edificación en su vida espiritual. Estaban tan dedicados a edificar el templo que sus enemigos tuvieron que llevar el caso hasta el rey. Así termina diciendo este versículo 5: mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Hermanos, ¿ha tomado usted la decisión en serio de edificar su vida espiritual? De no ser un creyente mediocre. ¿Qué personas influyentes están cerca de usted con los cuales usted debe tener mucho cuidado? El peligro de poderlo desanimar. ¿Algún amigo? ¿Algún familiar? ¿Algún creyente inclusive? ¿Persona que piensa igual que usted? Mi oración es que usted se mantenga firme en su decisión por Jesucristo, trabajando su vida espiritual, gozando el respaldo de Dios, el Señor Jesucristo, y siga adelante, porque el Señor quiere que nosotros cada día vayamos conformándonos a la imagen del Señor Jesucristo. Incline su rostro, vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos,